Ok, pues decía, dame un segundo aquí nada más para... decía Séneca, un filósofo, ¿verdad? Que a veces, bueno, uno a veces, yo a veces pienso que uno llega a las deudas porque a veces hay deudas que son necesarias para la vida. eh, entonces uno a veces tiene como ciertos impulsos. Básicamente la charla se compone de dos partes. La primera parte, que sería esta, vamos a entender un poco el por qué llegamos a las deudas, ¿verdad? Por diferentes motivos. Y la segunda parte es cómo salir de la deuda con diferentes técnicas. Entonces, esta primera parte vamos a ver un tema más como eh, de cómo llegamos ahí, cómo es que a través de los impulsos vamos a ciertos lados, ¿verdad? Pero nada, nada que no se pueda salir, ¿verdad? Entonces, bueno, quería iniciar con esa frase escénica que compra solo lo necesario, no lo conveniente, lo necesario, aunque cueste solo un céntimo, es caro y a veces uno no tiene eso presente cuando ejecuta sus actividades diarias. Bueno, la actividad rompehielo, para presentarme, yo soy Gabriel Castro, tengo 26 años, tengo aproximadamente 6 años de estar trabajando en el mercado laboral. Eh, yo estudio contabilidad, ya terminé las materias de administración del, del bachillerato en contabilidad. Tengo amplia experiencia en temas de auditoría, más que todo. Entonces, eso me ha permitido conocer muchos escenarios de, de la economía, por así decirlo. Entonces, también he compartido con mucha gente, buenos gerentes a nivel de Costa Rica. Entonces, eso me ha permitido ir potenciando y yo tengo como 4 años de servir también a diferentes organizaciones comunales, asociaciones de desarrollo, comité de deportes. Entonces ahí también me ha tocado pues ejercer un poco el tema de presupuesto, ¿verdad? Que es cómo se trabaja y todo ese tema. Me gusta pues ayudar, ¿verdad? Como dicen que lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Entonces, básicamente con estas charlas uno lo que pretende es pues de ayudar también a las demás personas. Entonces, básicamente esa es como mi presentación. Como ya les digo, tengo 26 años y me llamo Gabriel Castro. Bueno, soy de Acosta, como le contaba anteriormente. Em, Vamos a dar inicio. No sé si tiene alguna consulta antes de empezar. No. Ok, entonces, Gracias. como le decía, el problema de las deudas es el por qué se endeuda la gente, ¿verdad? De un tema, dame un segundo nada más para meter a Liet. Me regalas un segundo para que ella se conecte. Mm, Ahí está conectándose, pero no sé si le faltará algo. No se conecta. Hola, Lidiet. Hola, pero Lidia, ¿quién es la nueva compañera? Lisette soy yo, No, pero no usted sé. sí, Lidiet es la que se unió hace poco, pero parece como que no La tiene, nueva. ajá, no tiene activado el micrófono. No sé si puede poner en el Tiene chat señal. que está escuchando como para seguir. Como que se está conectando. Igual la presentación va a quedar grabada, pero no sé si la querrá tomar directamente.
Yo le puedo decir a las compañeras que va a quedar grabada la presentación para que ellas la puedan ver. Sí, sí. Yo ahora les digo al grupo. Ok. Bueno, entonces, en esta primera parte vamos a ver el tema de psicológico, del por qué a veces llegamos a ciertas deudas, ¿verdad? A veces hay situaciones que uno no puede, pues, evidentemente, acaparar porque tal vez sea una emergencia del negocio o algo así, que sí o sí habría que endeudarse para, funciona como apalancamiento para surgir en el negocio, pero hay algunas situaciones que por nuestro entorno, pues pasa lo siguiente, que nos endeudamos. Entonces, el problema de las deudas. Vamos a ver el por qué la gente se endeuda, cuáles son los principales motivos, la situación actual, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una deuda, pues a mí me pasa, desde la experiencia es que trato de ignorar la deuda, pero más bien me ha salido más caro porque si enfrentara la situación de una vez, de buenas a primeras, pues ya hubiese salido desde mucho más antes. Y el cara a cara con las deudas, que es como el qué vamos a hacer en la sesión de mañana para salir de ahí, de los diferentes métodos que hay. Entonces, ¿por qué la gente se endeuda? Esto es una pregunta muy radical, pero con muchas respuestas. Hay muchas razones por las cuales la gente cae en un déficit económico, en las cuales tenemos. Ok, voy a emitir AIDA. Hola, hola Aida, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estamos iniciando, entonces básicamente no voy a devolverme, no sé si al set le importa nada más para devolverme y hacer como la presentación, no duramos mucho para que Aida se nos pueda unir, no pierda el hilo de la conversación. Tranquilo, está bien. Ok, entonces si nos devolvemos, bueno, estábamos en la presentación, ahora tal vez pueden ver, mi nombre es Gabriel Castro, esta charla se va a dividir en dos, hoy, mañana. Hoy vamos a ver el tema psicológico del por qué en algunas situaciones nos endeudamos y mañana vamos a ver las diferentes fases en las cuales podríamos salir de esa deuda y cuáles serían los métodos para salir de esa deuda. Entonces, el problema de las deudas. Estamos viendo que el por qué se endeuda la gente, cuáles serían las razones, cuál sería la situación actual de esa deuda y cómo la podríamos enfrentar, y el cara a cara con las deudas, qué serían los métodos que vamos a utilizar para salir de dichas deudas. Entonces, ¿por qué se endeuda la gente? Bueno, esto es una pregunta con muchas respuestas. Hay muchas razones por las cuales las personas caemos en las deudas y podemos destacar la falta de la educación financiera, ¿verdad? No, evidentemente no recibimos esa educación en la escuela, que sería la primera instancia. Pues a mí tampoco me lo dio mi familia, entonces es muy difícil como empezar y no saber hacia dónde agarrar cuando uno ya tiene subsistir solo sin la ayuda de los padres, entonces por ahí va. Malas decisiones, ¿verdad? Pues cómo las malas decisiones nos llevan, la negatividad, la falta de un presupuesto, falta de un plan y una meta, gastar más de tus ingresos, no ahorrar, no tener un fondo de emergencia y un mal uso de las tarjetas de crédito. Entonces, estas razones las vamos a desarrollar más adelante, pero generalmente la gente se endeuda por estas circunstancias. Entonces, falta de educación financiera. Esta es la principal causa. A mayor educación financiera, mejor probabilidad de que sepa administrar los ingresos, crear ahorros e invertir sensatamente. Las personas por desconocimiento cometen muchos errores y esto se debe a la falta de educación financiera. Aquí les quisiera dar un comentario que tal vez no hice al principio, que es esto, evidentemente lo pueden usar para su vida personal, ¿verdad? Pero también lo podrían usar para el negocio, ¿verdad? No sé, evidentemente, ahora tal vez cuando
termina la grabación, me comentan un poco cuáles son sus emprendimientos, se usan un presupuesto adicional fuera o hacen usan, digamos, los ingresos para las dos opciones, tanto personal como emprendimiento. Entonces ahora lo vemos, pero la charla podría usarse perfectamente para los dos. Entonces, malas decisiones, ¿verdad? También. Y aquí vamos a un tema psicológico que se llama la terapia cognitivo-conductual, que es como cuando nosotros tenemos una emoción de comprar algo o nos sentimos tristes o cualquier emoción que nos lleva. Si yo estoy en esta imagen de acá, yo lo que, el momento que llega mi emoción a mi cerebro, yo nada más voy a tener una reacción y una reacción y una reacción. Puede ser una reacción de consumo, de que quiera comprarme algo, pero realmente no lo pensé bien si lo necesito. Alguna reacción de gastar, de comer, dan muchos. Al final las emociones llegan cerca de, si no me equivoco, nosotros procesamos pensamientos y emociones, cerca de 88,000 emociones en nuestro cerebro. Entonces, imagínate tener ese montón de emociones y todo lo demás como que lo abruma uno y entonces como que no tiene ese distanciamiento. Entonces, cuando tenemos y tomamos buenas decisiones, generalmente optamos por este proceso. Tenemos una emoción o un pensamiento, hacemos un proceso de observación y terminamos con una respuesta. Entonces, la respuesta puede ser no lo necesito o lo necesito, pero lo voy a usar hasta que tenga los ahorros, por ejemplo. Y no necesariamente, eh, digamos que usar la plata del futuro que deberíamos tener presupuestada y hacer un gasto innecesario o algo que no hemos pensado, no hemos hecho ese distanciamiento para tomar la decisión. Ok, la falta de un presupuesto también puede ser una de las razones por las cuales nos podríamos endeudar. John Maxwell definió el presupuesto de una manera muy peculiar y clara. Con un presupuesto, nosotros le decimos al dinero dónde ir en lugar de preguntarle a dónde se fue. Y eso es lo que pasa. A veces uno llega al final de mes y dice, ¿qué se me hizo la plata? Ni la menor idea. Entonces, un presupuesto nos sirve para saber hacia dónde encaminar el dinero. El presupuesto permite tener un control absoluto de la entrada y salida de dinero y se puede indicar hacia dónde va cada colón que uno gana o obtiene. Sin embargo, si no se tiene un control sobre este, muchas veces se gasta el dinero en cosas innecesarias e irrelevantes. Falta de un plan o una meta, ¿verdad? Decía Ténica también que un barco que no tiene hacia dónde ir, ningún viento le es favorable. Entonces, y a veces no tenemos como un plan o una meta, realmente nuestras acciones nos guían a cosas como un barco sin vela, justamente. Cualquier viento me lleva a cualquier lado. Si yo tuviese un plan de salir de deudas y lo pongo claro, pongo un plan de que quiero salir de deudas en los próximos 2 años, año y medio, yo tengo ese norte. Y entonces cada acción que yo cometa va a ser en pro de esa meta o ese plan. Si yo no tengo ese plan o esa meta, pues realmente no nos centramos en el momento presente. Entonces, a veces no tener un plan o una meta es que nos lleva a endeudarnos porque vivimos como el presente sin pensar tanto en el futuro. Gastar más de los ingresos, ¿verdad? Lógicamente el dinero no te va a decir cuándo llega al fin de mes, pero todas las obligaciones quedan restando deuda porque tienes que la costumbre de gastar más de tus ingresos, de modo que esta situación obliga a muchos a caer en el vicio de las deudas para sobrevivir el próximo mes o porque se presentó una emergencia no imprevista. El no ahorrar, ¿verdad? Hay un tema que vamos a ver más adelante, bueno, en la próxima sesión, pero que dice que lo primero es ver cuántos ingresos vamos a tener en un mes. No sé si serán fijos o depende de nuestras ventas, ¿verdad? Pero que ese ingreso debería ser un 50% para necesidades básicas, pagar recibos, pagar agua, luz, alquiler, lo que haya que Sí, pagar. estoy en la reunión ahorita. Ahora te llamo. Un 30% de nuestro dinero al quiero, bueno, quiero ir a la playa, quiero ir a comerme esto, quiero hacer tal cosa. Ese 30% está destinado
a ese quiero, porque no podemos vivir tan sometidos a un presupuesto, ¿verdad? Y un 20% debería ir al ahorro. Este ahorro, evidentemente, nos va a ayudar para cuando tengamos una emergencia, eh, cubrir esa emergencia con un ahorro y no con deudas. Esto pasa mucho también en los emprendimientos, ¿verdad? Que tal vez llega y necesitamos comprar mercadería o hacer el servicio que estamos haciendo y no tenemos tal vez un fondo y necesitamos o pedir dinero prestado o pedirle en adelanto al cliente o evidentemente algo ahí que nos comprometa. Y entonces el no ahorrar también nos lleva a endeudarnos. No contar con un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero que equivale a entre 3 y 6 meses de gastos para afrontar imprevistos y como protección en caso de una pérdida de ingresos de cualquier motivo. Esto en los emprendimientos es muy, muy importante tener un fondo, ¿verdad? Porque no sé qué tanto les habrá afectado el inicio de la pandemia, eh, pero básicamente no se tuvo mucho ingreso en los primeros meses, ¿verdad? Que era como muy incierto cuál iba a ser el tema del COVID. Y entonces, si tuviésemos un fondo de emergencia que debería consistir de 3 a 6 meses de gastos, que evidentemente, como les hablaba, los gastos tienen que ser un 50% de nuestro ingreso, deberíamos tener de 3 a 6 meses. Esto, yo se los digo, digamos, esto es lo que dice la teoría, ¿verdad? En la práctica esto a veces resulta demasiado difícil guardar dinero, ¿verdad? Porque vivimos en un tema de casi que uno sale y ya gastó 10,000 pesos en cualquier cosa. Es mejor, yo ni a veces ni los ando para no cambiar el billetico, porque decía mi padre, cambia el billetico y se nos fue. Mal uso de las tarjetas de crédito o el tema de, de instrumentos de deuda. Generalmente uno, si tiene una deuda y tal vez no lo sabe controlar, busca más deuda y entonces sigue endeudándose o le pide al vecino, lo que sea, pues seguimos como en esa trampa. Entonces lo ideal sería no darle mal uso, pero tenemos que ir de la mano con el ahorro y con ir formando un fondo de emergencia para, evidentemente, muchas cosas. Entonces, basado en por qué la gente sufre deudas, ahora vamos a ver la situación actual, ¿verdad? Y esta es la ley de causa y efecto. Esto quiere decir que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y esta trae una consecuencia, positiva o negativa, que dependerá de la causa puesta en movimiento. No existe el azar, la buena suerte, la mala suerte, solo resultados. Es decir, cada cosa que yo hago en mi día a día me va a tener decisiones. Generalmente, si uno toma decisiones sensatas, no tuviese problemas a la hora de enfrentar una deuda. Recordemos que puede haber deuda buena y deuda mala. La deuda buena es la que me dejó aquí un activo que me va a generar posiblemente fondos. Por ejemplo, si yo tuviese un emprendimiento de costura y me endeudé para comprar una máquina para hacer mis costuras, pues evidentemente sería una deuda buena. Pero si yo me endeudé para ciertos caprichos y todo lo demás que tal vez no necesitaba y no iba de la mano con mi emprendimiento, pues eso sería deuda mala y ambas evidentemente nos va a servir salir lo más pronto posible. Entonces, es como ver la situación actual, qué es lo que vamos a ir. Entonces, hay una filosofía que lleva más de 2000 años en uso, que era los estoicos, eran como unos filósofos ahí, y tenían una práctica para este tipo de problemas o situaciones que es mirar desde arriba, es decir, como si yo fuera un águila, para alejarnos mentalmente de nuestros problemas, restándole el valor de lo que nosotros percibimos y nos crea la preocupación y así crear perspectiva. Generalmente, bueno, alguna gente a veces tiene problemas para conciliar el sueño, para estar pensando, para disfrutar con sus seres queridos, pero estar pensando en una deuda, ¿verdad? Entonces a veces hay que alejarnos un poco para ver realmente si
para darnos cuenta que todo tiene solución, ¿verdad? Una deuda tiene solución, y hacer esa perspectiva como de imaginar, bueno, para ellos se imagina que estás en una gran altura y que eres muy pequeño con respecto a la ciudad o con respecto a la montaña. Después imagina lo pequeña que es la montaña con respecto al sistema montañoso en el que se ubica, o lo pequeña que es la ciudad con respecto al país al que pertenece, y qué pequeñas son ambas cosas comparadas con el planeta Tierra. Es decir, el problema a veces lo dimensionamos a tal forma que nos abarca toda nuestra vida, pero realmente podríamos vivir eh, con el tema de que podemos salir de una deuda. Puede ser, digamos, como les decía, desde el emprendimiento o de nuestra vida personal, vamos a tener esa oportunidad. No necesariamente, si estoy aquí, necesariamente puede que esté endeudado, pero siempre dicen que es bueno anticiparse a todo. Entonces, si por ejemplo antes no tengo deuda, pero antes no hacía un presupuesto, significa que ahora con estas herramientas del presupuesto vamos a evitar posiblemente llegar en un tema, o vamos a crear un fondo de emergencia por si nos pasa alguna emergencia. Igual tener presente que eso nos dice. Esto, lo anterior no quiere decir que nuestros problemas no sean importantes para nosotros, pero sí la forma en que los afrontamos. Es decir, hay como un águila, hay que ir viendo cosas. Esto también nos lleva a no filosofía, sino como un tema de cómo ver los problemas, que puede ser la historia de los dos cerebros o tu jinete con tu elefante, digamos, el que va cabalgando, aunque es un elefante, el que va en la espalda del elefante, sería el jinete, y ese jinete, si yo tengo bastante autoridad con el elefante, a mí, digamos, yo le doy la ruta al elefante, pero si el elefante lleva el control, el jinete se va a ver un problema. Así funciona nuestro cerebro. Entonces, al igual que el cerebro, al igual que el resto del cuerpo, es el resultado de un largo proceso evolutivo. Simplificado, podríamos decir que esta evolución ha dado lugar a dos cerebros. Realmente sí lo tenemos, es la parte frontal y la parte de atrás, o Sí. llamarle. Y para tomar este tema, utilizan mucho la analogía de un jinete montado sobre un elefante. Si el jinete lleva el control, el elefante va encaminado. Pero si no lleva el control, pues el elefante se va por donde quiera y puede poner en riesgo el jinete. Entonces, el elefante es el poderoso y ancestral, pero también impulsivo y irracional. Quiere gratificación inmediata, busca el placer y huyendo de cualquier activismo y incomodidad. Solo le importa el aquí y el ahora. Eso pasa mucho. Les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace como 15 días. Estaba ahí en un lugar observando cosas y veo un póker, un juego de póker. Yo en la vida he jugado póker. Ahí tenía dos opciones, pensar con el jinete o pensar con el elefante. El elefante decía, cómprelo y después aprende a jugar póker. El jinete me decía, por el contrario, que es frío y calculador, como él piensa a largo plazo y puede planificar cada paso. Valía como 15,000, realmente no tenía el dinero, pero algo me decía, cómprelo, y el otro me decía no. La parte trasera me decía no, y la parte frontal me decía, cómprelo, después aprende. A hoy lo tengo ahí guardado, pero no lo usaba en absolutamente nada. Es decir, el elefante le ganó el impulso al jinete, y creo que ahí yo tenía que haber actuado de forma inteligente, es decir, bueno, lo tenía en el presupuesto, no lo tenía en el presupuesto. Eh, lo necesitaba, no lo necesitaba, porque ni sé jugar. Y nada más me importó el aquí y el ahora, pero si hubiese pensado a futuro, no hubiese hecho ese gasto que ni lo tenía presupuestado ni nada. Entonces, así funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces hay que como hacer como esa vista de águila, ese distanciamiento y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que nosotros seamos el jinete y que el elefante nos vaya haciendo caso? Esa es como la parte teórica que les quería decir de las deudas, ¿verdad? Mañana pasamos de la teoría de la acción, y para salir evidentemente de estas deudas que hemos estado hablando, tenemos el método de la bola de nieve
que sería un método para salir de las deudas, o el método avalancha. Eso, cualquiera de esos dos nos va a llevar a la creación de un presupuesto, que también mañana lo vamos a ver, cómo se forma un presupuesto, de qué, cómo podríamos armar el presupuesto, ya sea en el método de bola de nieve o el método de avalancha. El bola de nieve, para hacerles un adelanto, es como salir primero de la deuda más chica, en caso que tengamos, salir de la más chica y después ir abonándole a las demás deudas, siempre y cuando salir de la más pequeña. Y el método de avalancha es salir de la que nos esté ahogando en ese momento, ya sea por una tasa de interés o porque alguien nos está cobrando muy instintivamente y necesitamos pagar sí o sí, ¿verdad? Entonces, eso pues sería esa primera parte de explicarles el por qué tenemos o por qué incurrimos a veces en gastos. Esos gastos a veces nos llevan a deuda y todo lo demás. Entonces, por el momento voy a parar la conversación, la grabación, para que ustedes pues ya rompamos el hielo y me cuente un poco más de los emprendimientos y en qué les podría ayudar para ir definiendo los otros temas que podríamos ver. Por el momento, esa sería la primera parte y Voy a ponerse una camisa. Está fresca.